Buenas tardes, bendiciones para todas aquellas personas que nos están escuchando y que nos están viendo por este medio. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Jueves Profético. Les enviamos un cordial saludo a la iglesia Familia Benecer Candelaria en Buenaventura, en Luruaco y en Cartagena, y próximamente en San Antonio, Sucre. La palabra que vamos a estar compartiendo se encuentra en el libro de Juan 14, del 10 al 14. Pero primeramente vamos a estar orando, poner este hermoso momento en las manos de nuestro Señor, en las manos de Dios Padre y del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, amado Dios de la gloria, Señor. Primeramente, Señor, te pedimos perdón y nos presentamos delante de ti, amado Dios, Señor, para estar aptos delante de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, amado Dios, y te pedimos en esta hora que seas tú dándonos la ciencia, la sabiduría, Señor, para poder interpretar esta palabra, Señor, y que esta palabra sea de bendición para todas las personas que hoy dispusieron su corazón, amado Dios, para escucharte a ti, Señor, para escuchar este mensaje. Te damos la gloria y la honra, amado Dios, Señor, porque tú te la mereces. Oramos por nuestros pastores, oramos por todas las grace, Señor, que tú has establecido en el mundo entero, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Vamos a estar leyendo la palabra, como dije anteriormente, en el libro de Juan 14, del 10 al 14. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Vamos a estar compartiendo un tema y se llama la unidad del Padre y del Hijo. Y el título que quiero compartir con ustedes es El representante. Esta palabra el Señor nos está enseñando, esta palabra nos enseña el Señor y nos muestra y nos demuestra la unidad, la solidez que había entre Jesucristo y Dios Padre. Él estaba explicando, le estaba diciendo a sus apóstoles, ¿verdad? Estaba diciendo y les quería enseñar qué tan sólida era la unión entre Él y Dios Padre. Y estaban diciendo, las palabras que yo digo no las digo por mi propia cuenta. O sea que todo lo que Jesucristo hacía era porque ya venía directamente con un permiso del Dios Padre. Y Él era quien le daba el aval para poder hasta hablar, hacer las obras. Dice la misma palabra, comenzó el Señor a hablarles y a empoderarlos en fe. Dice que el que crea en mí, decía la palabra. Entonces, con esto quiero compartir con ustedes qué significa la palabra unión o unidad. Dice que es la persona que quiere mucho a otra y se siente muy bien con ella, sin hacerle daño, sino hacer las cosas correctas a favor de la otra persona, ¿verdad? Entonces, de esta palabra nos deja ver que Jesucristo fue un ejemplo para nosotros, para todos los hombres de la tierra, porque Él no hacía nada sin que no le comunicara al Padre. Él no obraba, no actuaba sin que Él estuviera de acuerdo con el Padre. Y asimismo,
el Señor en estos tiempos, Dios, nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos también quiere que nosotros tengamos esa unidad con Él y con el Padre. Porque si la tienes con Él, dice la palabra, el que crea en mí ha creído en el Padre. Y le decía a uno de sus apóstoles, dice, ¿y cómo yo conozco al Padre? Y le dijo, y no me estás viendo a mí. Si tienes tanto tiempo de estar viéndome a mí, entonces me has visto a mí, conoces al Padre, ¿verdad? Entonces, quiero compartir con ustedes 3 aspectos que identifican la unión del Padre y el Hijo. 3 aspectos que identifican el Padre, que identifican la unión del Padre y del Hijo. Y el primer aspecto que quiero compartir con ustedes es las palabras. Nuestras palabras deben ser coherentes con lo que nosotros hablamos. Debe haber coherencia con lo que nosotros hacemos. Ese es un matrimonio, porque a veces nosotros decimos cosas, ¿verdad? Y no son coherentes con lo que nosotros actuamos. Entonces, las palabras del Señor me enseñan que nosotros, todas las personas, los que conocen y no conocen a Dios, los que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, debemos de hablar con verdad, con justicia, con libertad, y esta libertad nos lleva a tener paz. A veces nosotros deseamos y representamos ser buenos con lo que decimos, con nuestras palabras, pero nuestras acciones no son coherentes con lo que nosotros afirmamos y prometemos. ¿Cuántos de nosotros no prometimos? ¿Cuántos de nosotros no afirmamos cosas y muchos a veces terminamos por mentirosos, ¿verdad? Porque no cumplimos. Nos volvemos mentirosos. Nuestras palabras no son adecuadas con nuestra manera de actuar. Nuestras palabras las decimos de una manera incorrecta. ¿Y qué efecto tienen estas palabras? Las palabras, con una palabra tú puedes herir a una persona, con una palabra tú puedes llevar a una persona que se desanime. Aún así, con las palabras tú puedes llevar a una persona a que tome la decisión, que tome una mala decisión en su vida, hasta de matarse. Con nuestras palabras. Eso nos deja ver a nosotros, ¿verdad?, que cómo estamos utilizando nuestras palabras. Y en este momento, en este mensaje, el Señor nos quiere enseñar que las palabras de Jesucristo todas estaban consignadas en la Biblia, en las Escrituras. Y aún así, cada vez que Él quería decir algo, Él estaba siempre orando y estaba meditando con el Padre para saber decir lo que Él quería manifestarle a las personas, a las multitudes, de una manera adecuada, que no fuera a herir, que no fuera de pronto a hacer sentir mal a nadie. A veces tomamos, y estas palabras nos llevan a tomar decisiones, o llevan a tomar decisiones a otras personas, ya sea por nuestra voluntad, ¿verdad? Nuestra voluntad. Y nos llevan a improvisar nuestras palabras. Y así enseñamos a nuestros hijos, así enseñamos. Nuestra vida está llena de unas palabras que no son adecuadas delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de la presencia de Dios Padre. El crédito es del Padre. Todo lo que nosotros hacemos debemos de hacerlo para glorificar al Padre, decía la palabra. Porque nosotros, aquí en la tierra, todas las personas debemos de representar al Padre. Debemos de estar unidos al Padre. Jesucristo vino a la tierra en representación de Él. Y hacerlo de una manera correcta, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Debemos de hacerlo para no tener consecuencias en nuestra vida y no tener consecuencias y no llevar a consecuencias a otras personas.
y arrastramos a nuestra familia y arrastramos a los que están alrededor de nosotros con nuestra manera de hablar. Imagínense que yo he escuchado a muchas personas, papás, primos, tíos, desde muy temprano decirle a sus hijos o a sus hijas que van a ser bandidos o que van a ser prostitutas. Y eso crea en su humanidad o en su mente, en su razón, esto va creando en su mente de que ellos mañana más tarde van a sentirse así como los padres y como las personas los están tratando. Usted va a ser una prostituta, usted va a ser un bandido. Y en nuestra sociedad, cada vez que nosotros estamos diciendo estas palabras, estamos marcando en la mente de nuestros hijos o en la mente de las personas que ellos van a hacer eso y terminan siéndolo. Porque comenzamos a llenar su mente de unas palabras que son adecuadas. Por eso es necesario que nosotros podamos estar llenos de la palabra de Dios, de las palabras de Dios que están en las Escrituras. ¿Cómo estamos utilizando nosotros las Escrituras? O de pronto las tenemos o las hemos tenido hacia un lado y no las estamos utilizando. Una de las características de la unidad de Jesucristo y el Padre es que Él no decía las palabras por su propia cuenta. Jesucristo, sus palabras eran para dar vida y vida eterna, no para maldecir y no para hacer daño, sino que eran de bendición. Eran de bendición las palabras, cada palabra que salía de Jesucristo, ya sea por exhortación, ya sea para hacerle entender a las personas que estaban equivocadas, era para dar vida. No como nosotros, no como tú, mujer que me estás escuchando, no como tú, varón, no como tú, joven, que nuestras palabras son inadecuadas y no tienen y benefician a nadie. Estuve leyendo en las Escrituras y me impactó esto, porque estuve leyendo en el libro de Hebreos una porción de la palabra donde dice de que Felipe cogió y a un eunuco, te voy a parafrasear para enmarcarte lo que pasó ahí. Un eunuco era esa persona en la época de los reyes, los gobiernos de los reyes, de los gobernadores, que tenían una persona, un hombre, y le cortaban sus miembros, no tenían sus partes, pero para que guardaran a las doncellas, para que guardaran a las reinas. Y eran como si fueran afeminados o eran como amanerados, algunos, porque todo lo que se ponían o como se maquillaban eran semejantes a una mujer. Y el eunuco estaba leyendo esto, estaba leyendo las Escrituras, estaba leyendo la palabra de Dios, y Felipe se le apareció y dijo el eunuco: ¿qué tengo? ¿De qué profeta hablan? Y Felipe dice la palabra que le impartió el evangelio. Y dice: ¿Cómo hago yo para creer en Jesucristo? Y Felipe le dice: ¿tú crees en Jesucristo? Y el eunuco le dijo: yo creo en Jesucristo. Imagínense donde Felipe le dice: no, tú eres un amanerado. Por lo regular nosotros siempre decimos a estas personas que son homosexuales, a estas personas que son lesbianas, a estas personas que de pronto son marginadas de la sociedad, a veces nosotros, entre nosotros mismos, que somos ministros, los que conocemos a Dios, nos tratamos mal. Imagínense a donde Felipe le hubiera dicho: no, tú no puedes conocer el evangelio porque tú tienes esta condición. Entonces, en este momento te estoy diciendo, mujer, varón, que me estás escuchando, joven que me estás escuchando, ¿cómo estás utilizando tus palabras? ¿Será que tus palabras van rimadas o están unidas a la voluntad de Dios? Te digo esto para que meditemos y para que nuestras palabras sean de bendición, así como nos enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Nuestras palabras tienen que rimar con nuestras obras, con nuestras acciones. Y con esto quiero compartir con ustedes el segundo punto. Pero antes quiero leer Juan 12:49. Juan 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, y el Padre
que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¡Wow! ¡Aleluya! Este es Jesucristo hablando, que Él no hablaba por su propia cuenta, que el Padre le había dado unos mandamientos para que Él dijera lo que tenía que decir y de lo que tenía que hablar. Entonces, esto nos enseña, ¿verdad?, que nuestro léxico, nuestras palabras están fuera de contexto, porque todo lo que salga de nuestra boca tiene que ser de bendición y de acuerdo a las Escrituras, porque ellas son las que van a bendecir, de acuerdo a como nosotros le impartamos, de acuerdo a como tú te refieras a las personas, así tú vas a impactar su mente de tal manera, así como lo hizo Felipe, ese ejemplo que les puse, Felipe con el eunuco, para que ellos también tengan también entrada en el reino de los cielos. Nuestras palabras tienen que ser de bendición y para salvación y vida eterna de todos los que nos rodean. Entonces ahora sí quiero compartir con ustedes el segundo aspecto, y es las obras. ¿Cómo están siendo nuestras obras? ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Cómo están nuestras obras delante del Padre? ¿Será que nuestras obras están unidas al Hijo y al Padre? ¿Será que hay una unión? ¿Será que hay un acuerdo en lo que nosotros estamos haciendo? Nuestras obras deben ir ligadas a nuestras palabras. Porque a veces nosotros decimos, sí, y por quedar bien delante de la gente, yo voy a hacer esto, y yo hago esto, y yo hago esto, y yo soy así. Y la gente que nos escucha hablar, o la gente que ve hablar a aquellas personas que tienen como son elocuentes, hablan bonito, pero en el transcurrir del caminar, a veces muchas personas se decepcionan porque dicen, no, que él habla bien bonito o ella habla bien bonito, pero lo que dice no lo hace con sus acciones, hace una cosa contraria. Estos son como los hombres hermosos, como las mujeres hermosas, ¿verdad? Que a veces la belleza nos impacta, uno dice, wow, pero apenas que la persona habla y actúa, uno muchas veces dice, ay no, pero es pura apariencia. Nuestras obras deben ser conforme al amor que emana de Jesucristo, porque la obra mayor, la obra majestuosa dada a los hombres en todo el mundo fue la que hizo Jesucristo. Murió por ti y por mí en la cruz. Nadie ha hecho esto, ha dado la vida por otro, y Jesucristo lo hizo por ti, mujer, varón que me estás escuchando, usted que me está escuchando. Y esa fue la obra majestuosa, la mayor obra que se ha dado y ha sido dada a los hombres. Entonces nuestras obras deben ser unidas a Dios, porque Dios es amor, Jesucristo es amor. Entonces las personas que están a tu alrededor deben ver el amor de Jesucristo, deben ver el amor de Dios en ti, porque eso también debe impactarlas a ellas, para que puedan decir, yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero conocer a Jesucristo. Pero ¿cómo estamos actuando? ¿Cuáles son nuestras obras? Te dice hoy el Señor. Y esto, cuando nosotros estamos ligados a Dios, hacemos la voluntad de Dios y actuamos de acuerdo a sus escrituras. Entonces esto nos lleva a esforzarnos a amar a quien no nos aman. Nos lleva a perdonar. Nuestras obras tienen que ser de perdonar a quien nos hicieron daño. Y tenemos que tener un arrepentimiento, cada día tenemos que tener un arrepentimiento genuino delante de Dios. Si vamos a dar, tenemos que dar sin dar a cambio de. Si vamos a ayudar, tenemos que ayudar sin pedir o esperar algo. Todo esto está consignado, ¿verdad?, en las Escrituras, que son sus mandamientos. Y algo que me impactaba en esta palabra que el Señor me dio para compartir con ustedes era que Él me decía, hijo, si tú amas mi palabra, entonces me amas a mí. Tú no puedes decir que me amas a mí si no amas mis mandamientos. Tú no puedes decir que amas a mi hijo
si no amas mis palabras y no amas mis mandamientos. Tú no puedes decir que amas a Jesucristo si tus obras no se ven reflejadas de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las palabras, de acuerdo a la palabra, las escrituras de Dios, y que ahí están consignados sus mandamientos. Estas obras no pueden, si no están representadas en las escrituras, estas obras no pueden estar unidas a Dios, no pueden estar unidas al Padre, no pueden representar al Padre. Y entonces hoy el Señor nos quiere enseñar y te está enseñando que nuestras palabras y nuestras obras deben de estar ceñidas en sus mandamientos para que podamos estar unidos a ellos. Para que pueda haber una unidad, para que pueda haber un respaldo del cielo a la tierra, nosotros que estamos en la tierra. Esta unidad que el Señor nos está enseñando aquí es tan sólida, es tan majestuosa y tan poderosa. Y es tan importante porque Jesucristo aquí en la tierra firma y el Padre ejecuta desde el cielo a la tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú estás unido al Hijo, dice la misma palabra que nadie va al Padre sino por el Hijo. Debes de estar unido a Él. Entonces, cuando tú estás orando, cuando tú estás clamando, cuando tú estás haciendo las cosas correctas y tú le pides, clamas a Él, entonces Jesucristo dice, este es el visto bueno, esta es mi firma, Padre. Yo necesito que tú materialices lo que esta mujer, lo que este hombre, lo que este joven está pidiendo aquí en la tierra. Yo necesito que tú te manifieste. Decía la palabra que no era para glorificar al Hijo, sino para glorificar al Padre. Wow. Entonces Jesucristo te firma y Dios Padre a través de la persona del Espíritu Santo ejecuta aquí en la tierra y te bendice o te saca de la situación difícil que estás viviendo. Pero tienes que estar unidos a ellos. Nuestras obras deben conducir a otros a la fe en Jesucristo. Tu testimonio, tu manera de caminar con Él, deben de llevar a las otras personas a conocer a Jesucristo, a unirse a Jesucristo. ¿Cómo son nuestras obras en estos tiempos? ¿Será que a veces estamos haciendo las cosas para que otros nos vean, para que otros nos miren, para que nosotros seamos glorificados, para que digan yo soy bueno? Recuerden que Dios no comparte su gloria con nadie. Y quiero, para cerrar este segundo aspecto, quiero compartir con ustedes el libro de Mateo 5:16. Dice la palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren lo que nos está enseñando la palabra. Que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y no son obras conforme a la voluntad de nosotros, tienen que ser obras conforme a la voluntad de Dios. Y abro un paréntesis ahí. Muchos dirán, yo no puedo amar a esa persona que me hizo daño. O yo no puedo perdonar a esa persona que me hizo daño. ¿Cómo puede alumbrar la luz de Jesucristo? O tus obras, ¿cómo pueden impactar a esas personas si tú no los perdones, si tú no los amas? Entonces la gloria no va a ser para el Padre, porque Dios, así como nosotros durante mucho tiempo, los ministros hoy que conocen a Jesucristo, estuvimos separados de Él y Él nos perdonó y nos siguió amando. Así hoy te invito a ti, mujer, varón, joven que me está escuchando, usted que me está escuchando, que debes de aprender a perdonar, debes de aprender a amar. Esas son las obras que Dios necesita en estos tiempos para que lo conozcan a Él y Dios Padre sea glorificado. Porque entonces el mundo estará lleno de guerra, de violencia en los hogares. Nuestras vidas, nuestros hijos crecerán también así. Y no serán para vida, sino para muerte.
porque nuestras obras no están unidas al Padre, no están unidas al Hijo. Y quiero compartir con ustedes en ese orden el tercer aspecto. Y el tercer aspecto es la comunión. Esta comunión nos lleva a nosotros y nos enseña que es la búsqueda de tu querer conocer a Jesucristo. Y a través de Jesucristo conocerás al Padre. Te unirás a ellos. Nos uniremos a ellos de tal manera que Él, si dijo que va a hacer algo en tu vida, que te va a sacar de ahí, de esa situación, de que te va a sacar de esa lucha, Él lo hará. Pero de nosotros debemos de estar reforzándonos, mujer, varón, joven, usted que me está escuchando, debemos de esforzarnos por estar en comunión con Dios. Es de la única manera como Él puede enseñarnos a nosotros a salir de una vida miserable, a salir de una vida que no es agradable a Él. Entonces debemos de buscarlo en su presencia. Dice la palabra que no podemos dejarnos de congregar como muchos tienen por costumbre. Y esto es lo que al hombre hoy en la actualidad le fascina. Al hombre en la actualidad no le gusta estar orando. A los ministros no les gusta orar. A nadie solamente Señor, porque creemos que los cielos están abiertos y solamente nosotros orar. Señor, yo necesito esto, y Dios tiene que derramar o tiene que abrir la ventana de los cielos para bendecir. No es así, ¿verdad? Entonces nuestra oración, nuestra comunión debe identificarse, debe estar unida a la voluntad de Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Esto da buenos resultados y buenas respuestas, pero quien no hace, quien no intenta, quien no hace el esfuerzo, quien no tiene una comunión de búsqueda en oración o de buscar la presencia de Dios, no vamos a obtener buenos resultados. El Señor me enseñaba que hay muchas oraciones que han sido estorbadas, muchas oraciones que han quedado ahí en el limbo, porque nuestras palabras no son adecuadas, porque nuestras obras no son adecuadas. Imagínense que Dios Padre conteste una oración donde yo tengo un resentimiento por una persona y entonces yo quiero que Dios me bendiga para que la otra persona me vea. O hay muchas oraciones que dicen yo, ojalá y se muriera esa persona, ojalá y le pase algo a otra persona. Imagínense si Dios en su omnipresencia y omnipotencia, todas estas oraciones fueran contestadas. ¿Cuánta gente muerta no habría? Te digo esto para que meditemos. ¿Cómo está siendo nuestra comunión? ¿Con qué intención? Porque dice Él que Él conoce la intención del hombre, del corazón del hombre, y que escudriña lo más profundo del ser, el Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, la oración está sujeta a la obediencia y a la voluntad de Dios. Cuando esa oración, cuando esa búsqueda tiene un corazón humilde, ¿verdad?, temeroso de Dios, entonces Dios habla, Dios contesta, Dios bendice, Dios soluciona. Tienen que ir unidas al Padre, a la voluntad de Dios. Si no, no podemos hallar respuesta ni soluciones a nuestras vidas. A veces queremos una respuesta o un resultado, pero ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Con qué intención? Dice la palabra, ¿verdad?, que todo el que pidiera en su nombre, hacer una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser de manera muy humilde, de una manera correcta, de un corazón temeroso a Él. Y serán contestadas y tendrán los resultados que tú estás esperando. Pero nosotros debemos de reconocer que nosotros somos incapaces y que Él puede hacer cualquier cosa por nosotros. Si tú estás teniendo dificultades de pronto en algún vicio, si tú estás teniendo dificultades en tu casa, si tú estás teniendo dificultades que no puedes dejar de tomar y de pronto tú en tu corazón quieres dejar de tomar, cualquier situación difícil, si estás apelando a un cambio en tu vida, si lo haces de corazón, de una manera humilde, temerosa delante de Él, Dios conoce tu intención y entonces Dios te ayuda a salir de cualquier situación, ya sea familiar, económica, personal.
Dios lo hace. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Si nos movemos en la voluntad de Dios, no habrá límites para obtener lo que pidamos. Dios lo dijo. Pedís y se os dará. Entonces, en este orden, quiero compartir con ustedes el libro de Primera de Juan 5:14. Y dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¡Wow! ¡Aleluya! Él nos oye. Dice, si pedimos esta es la confianza, la fe. Jesucristo, cuando le estaba compartiendo esto a sus apóstoles, quería inyectar en ellos la fe en Él y en el Padre. ¡Wow! Porque Él nos oye. Y para cerrar, quiero compartir con ustedes otra porción de la palabra que está en Juan 11, el 41 al 42. Este episodio habla de Lázaro, porque quiere Señor, quiero que entiendas cuán grande e importante es la oración, cuán grande e importante es la búsqueda, la comunión a Dios, con su Hijo amado Jesucristo. ¿Verdad? Y dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Para que crean que tú me has enviado. Entonces, glorificado tiene que ser Dios Padre. Imagínense si Jesucristo no hace la voluntad de Dios. Dios Padre no podía escucharlo. Imagínense ante Jesucristo, cuando fue a morir por nosotros en la cruz, le hubiese dicho al Padre, yo no voy a morir por ellos, si ellos fueron los que me crucificaron, me escupieron, me partieron. Imagínense. Pero la voluntad de Dios Padre, era salvar a la humanidad. Entonces, cuán gran e importante es que tú, mujer, varón que me estés escuchando, joven que me estás escuchando, usted que me está escuchando, es que nosotros, ¿verdad?, nos podamos estar identificados, podamos estar unidos al Padre y al Hijo, ¿verdad?, a través de sus palabras, a través de sus obras y a través de una buena comunión con Dios. Si esta palabra ha hecho algo en tu alma, si algo de este mensaje ha llegado a tu vida, entonces yo te invito a orar de ahí donde estás. Padre, te damos gracias, amado Dios de la gloria, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, haciendo conforme tu palabra en cada corazón, Señor, de estas personas que hoy nos escucharon, amado Dios. Te pedimos, amado Rey, Señor, que nos enseñe, que nos esfuerce a estar unidos a ti, amado Dios, de estar unidos a tu Hijo, amado Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, enseñándonos, Señor, a todos los ministros, amado Dios, a todas las personas que hoy te están escuchando, que hoy han abierto su corazón, que no te conocen, Señor, buscarte, Señor. Tener una comunión contigo para que puedas solucionar, para que puedas arreglar sus vidas, para que puedas ayudarnos, Señor, a estar sentados contigo, Señor, y obtener la salvación, la vida eterna, Señor, porque un día vamos a partir. Pero ¿cómo vamos? ¿En qué condición vamos a partir, Señor, de esta tierra, Señor? Te damos la gloria y la honra porque tú te lo mereces. Amén. Dios les bendiga y Cristo viene.